¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en un estado constante de abundancia, mientras otras luchan día tras día sin importar cuánto se esfuercen? La respuesta no está solo en el trabajo duro, ni en la suerte, ni siquiera en las circunstancias externas. La verdadera clave se encuentra en un principio ancestral, un código eterno que Napoleon Hill descubrió después de estudiar durante décadas a los hombres y mujeres más exitosos de su tiempo, y que sorprendentemente se alinea de forma perfecta con uno de los salmos más poderosos de toda la Biblia, el Salmo 84. Napoleon Hill enseñaba que existe una inteligencia infinita, una fuerza creadora del universo, disponible para todos aquellos que aprenden a sintonizarse con ella. Y precisamente, el Salmo 84 nos revela ese código divino, esa frecuencia espiritual que nos conecta con la abundancia que Dios diseñó desde el principio para cada uno de nosotros. Escucha con atención estas palabras del versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Te das cuenta? Aquí está la promesa. Dios no retiene el bien. Dios no niega la abundancia. Dios no bloquea la prosperidad de aquellos que caminan en rectitud. Napoleon Hill diría que esta es la ley universal de la compensación en acción. Pero antes de continuar con esta revelación, que puede transformar tu vida completamente, quiero pedirte algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase abundancia interior. Si este mensaje está resonando en tu corazón, necesito saber que estás aquí, que estás listo, que estás dispuesto a recibir esta enseñanza. Y si es la primera vez que nos visitas, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, dale like a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Juntos estamos formando una comunidad de personas que viven alineadas con los principios divinos de la prosperidad verdadera. Ahora sí, adentrémonos en este código sagrado, el Salmo 84. El Salmo 84 no comienza hablando de dinero, ni de posesiones, ni de logros externos. Comienza hablando de algo mucho más profundo, del anhelo del alma. Dice así: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Detente un momento y siente estas palabras. Esto no es religión, esto no es costumbre, esto no es rutina, esto es hambre espiritual, esto es deseo ardiente, esto es una conciencia que ha entendido que la verdadera fuente de toda abundancia no está afuera, sino en Dios. Napoleon Hill descubrió que detrás de cada gran fortuna, detrás de cada vida extraordinaria, siempre había un deseo ardiente, un fuego interno que no permitía rendirse, que no dejaba conformarse, que empujaba a la acción incluso cuando no había garantías. Él lo llamó Burning Desire, pero lo que el Salmo 84 nos revela es algo todavía más alto. El deseo más poderoso que un ser humano puede desarrollar no es por cosas, es por la presencia de Dios, porque cuando deseas a Dios no estás deseando una parte de la abundancia, estás deseando la fuente. Por eso el salmista no dice quiero bendiciones, dice mi alma te anhela. No dice quiero provisión, dice mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Porque cuando Dios se convierte en tu prioridad, la abundancia deja de ser un objetivo y se vuelve una consecuencia. La prosperidad exterior comienza a organizarse sola cuando la vida interior se alinea con la fuente. Aquí está una verdad que cambia destinos. Nadie vive en abundancia externa de forma estable, si vive en escasez interna. Puedes ganar dinero, puedes lograr cosas, puedes aparentar éxito, y aún así sentirte vacío, ansioso, dividido y cansado. Pero cuando tu alma está llena, cuando tu espíritu está conectado, cuando tu interior habita en los atrios de Dios, algo se reordena en todos los niveles. Tus decisiones cambian. Tu manera de ver oportunidades cambia. Tu forma de relacionarte con el dinero, con el trabajo y con las personas cambia. Y entonces la abundancia deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que te sigue.
Por eso este salmo es tan poderoso, porque no enseña a buscar primero el fruto, sino la raíz. No enseña a perseguir el resultado, sino la fuente. No te invita a correr detrás de la prosperidad, te invita a habitar en la presencia, y desde ese lugar, todo empieza a fluir. Y lo que viene a continuación es aún más profundo, porque el Salmo 84 no solo revela dónde nace la abundancia, revela dónde se programa. Demos un paso más profundo. Después de mostrarnos el anhelo del alma, el Salmo 84 nos revela algo esencial para vivir en abundancia: tu identidad. Dice el versículo 3, aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta imagen es poderosa. Aves pequeñas, frágiles, sin gran valor en los sistemas humanos, y sin embargo, Dios les prepara casa, refugio y provisión cerca de su presencia. Esto no es poesía. Esto es una declaración de identidad. Si Dios cuida de las aves, si aún lo pequeño encuentra lugar junto a sus altares, ¿cuánto más cuidará de ti? Jesús lo confirmó siglos después cuando dijo: mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí se rompe uno de los mayores bloqueos de la prosperidad: la creencia secreta de que no vales lo suficiente para recibir. Napoleon Hill descubrió que uno de los patrones más comunes entre las personas que no prosperan no es la falta de talento ni de oportunidades. Es una autoimagen pobre. Personas que en el fondo se sienten indignas, pequeñas, inseguras, culpables. Y una mente que se percibe pequeña jamás puede sostener resultados grandes. El subconsciente siempre trabaja para confirmar la imagen que tienes de ti mismo. Por eso esta parte del Salmo es tan profunda. Antes de hablar de poder, de crecimiento o de gloria, Dios establece tu valor. Te recuerda que no eres huérfano, no eres accidente, no eres carga, no eres sobrante. Eres creación consciente de un Dios abundante. Eres alguien a quien Dios le da lugar en su casa. Y cuando tu mente entiende esto, tu relación con el dinero, con las oportunidades y con la vida empieza a cambiar. Porque la abundancia no empieza cuando llega el recurso. Empieza cuando desaparece la sensación de carencia interior. Cuando ya no actúas desde el miedo, sino desde pertenencia. Cuando ya no persigues para llenar un vacío, sino que construyes desde una identidad llena. Napoleon Hill enseñaba que la fe es el punto de partida de toda riqueza. Pero la fe verdadera no es solo creer que puedes lograr algo. Es creer que mereces vivir conforme al diseño divino. Es reconocer que existe una inteligencia superior que no te creó para sobrevivir, sino para expresar plenitud. Cuando sabes que Dios cuida de ti como cuida de la creación, dejas de tomar decisiones desesperadas. Dejas de traicionar tus valores por dinero. Dejas de aceptar migajas emocionales, espirituales o económicas. Empiezas a elegir distinto, a moverte distinto, a pensar distinto, porque ya no te ves como alguien tratando de lograr abundancia, sino como alguien diseñado para habitarla. Esta es la base invisible de toda prosperidad estable. Sin identidad, cualquier abundancia se pierde. Sin valor interno, cualquier oportunidad se sabotea. Pero cuando tu corazón descansa en esta verdad: yo soy cuidado por Dios, yo tengo lugar en su casa, yo soy valioso para Él. Tu mente se ordena, tu emoción se aquieta y tu acción se vuelve clara. El Salmo 84 ahora entra en el territorio más importante de todos, el interior. Dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esta frase contiene uno de los códigos más altos de toda prosperidad verdadera. No dice bienaventurado el que tiene recursos. No dice bienaventurado el que tiene contactos. No dice bienaventurado el que controla las circunstancias. Dice bienaventurado el que tiene en Dios su fuerza y en cuyo corazón están los caminos de Dios. Esto cambia todo, porque aquí Dios no está hablando de fuerza física, ni de poder económico, ni de ventajas externas. Está hablando de una fuerza interna, una fuerza que nace
cuando tu mente, tu corazón y tu espíritu están alineados con los principios de Dios. Napoleon Hill lo expresó de otra manera cuando hablaba del poder del subconsciente. Él descubrió que las personas que logran resultados extraordinarios no dependen solo de lo que saben conscientemente, sino de lo que han grabado profundamente dentro de sí. Tus decisiones diarias, tu nivel de disciplina, tu manera de responder a los problemas, tu capacidad para persistir, tu relación con el dinero, con el tiempo y con las oportunidades. Todo eso nace de lo que está escrito en tu interior. Por eso el Salmo no dice que los caminos de Dios están en los libros, ni solo en los templos, ni en las prédicas. Dice que están en el corazón, porque solo cuando un principio vive dentro de ti, gobierna tus acciones. Napoleon Hill enseñaba que el subconsciente es como un jardín fértil donde toda semilla que se planta termina creciendo. No negocia, no discute, solo ejecuta. Si plantas miedo, producirá conductas de huida. Si plantas escasez, producirá decisiones pequeñas. Si plantas fe, visión, orden y propósito, producirá acciones alineadas con abundancia. Y el Salmo 84 revela que el hombre bienaventurado es aquel que ha permitido que Dios plante sus caminos dentro de él. Esto significa que ya no vives reaccionando a lo que pasa afuera. Vives respondiendo desde lo que gobierna dentro. Ya no tomas decisiones solo por presión, urgencia o necesidad. Tomas decisiones desde convicciones, desde dirección, desde identidad, desde propósito. Y ahí es donde nace la verdadera fuerza. Porque la fuerza espiritual no es emoción. Es estructura interna. Es tener principios tan claros dentro de ti que, aunque todo afuera se sacuda, tú permaneces orientado. Aunque venga la pérdida, no te pierdes. Aunque venga la abundancia, no te corrompes. Aunque venga el retraso, no abandonas. Napoleon Hill observó que las personas que alcanzan riqueza sostenida tienen algo en común: una filosofía de vida definida, un sistema interno de creencias, valores y metas que dirige sus pensamientos y acciones. El Salmo 84 va más profundo y nos muestra que esa filosofía más elevada no se construye solo con libros, sino con la escritura de Dios en el corazón. Cuando los caminos de Dios están en tu interior, tu fuerza ya no depende de tu motivación del día, depende de tu programación interna, depende de tu estructura mental y espiritual. Por eso hay personas que siguen avanzando aun cuando no tienen ganas, siguen sembrando aun cuando no ven fruto, siguen honrando aun cuando nadie mira. Esa es fuerza interior. Y esta fuerza produce un efecto inevitable. Te permite atravesar valles sin perder dirección. Te permite pasar por temporadas difíciles sin romperte por dentro. Te permite transformar crisis en crecimiento. Y eso es exactamente lo que el siguiente versículo va a revelar. Porque después de establecer identidad y fuerza interior, el Salmo 84 te muestra qué hacen las personas que viven en abundancia cuando atraviesan momentos de dolor. El Salmo 84 ahora revela una de las leyes más poderosas de toda vida abundante. Dice en el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y esta sola frase destruye una de las mentiras más peligrosas que existen, la idea de que la vida bendecida es una vida sin valles. La Biblia no dice si pasan por el valle, dice atravesando. Da por hecho que vendrán temporadas de presión, de pérdida, de cansancio, de confusión, de prueba. Pero también deja claro que ese valle no es un destino, es un tránsito. La diferencia entre las personas que viven en escasez y las que caminan en abundancia no es que unas tengan valles y las otras no. La diferencia es lo que hacen dentro del valle, porque hay quienes lo usan como tumba y hay quienes lo convierten en fuente. Napoleon Hill descubrió exactamente este mismo principio cuando estudió a los grandes triunfadores. Él lo llamó la ley del beneficio equivalente. Observó que toda adversidad lleva escondida la semilla de una ventaja igual o mayor. Pero esa semilla no se manifiesta sola. Tiene que ser excavada, trabajada,
interpretada, activada. Y eso es exactamente lo que el Salmo 84 está describiendo. Personas que no solo atraviesan el valle, lo transforman. El texto no dice que Dios automáticamente convierte el valle en fuente. Dice que ellos lo cambian en fuente. Hay una cooperación, hay una mentalidad, hay una postura interior, hay una forma de mirar la dificultad que altera su resultado. Donde otros ven castigo, ellos buscan enseñanza. Donde otros se quiebran, ellos se afirman. Donde otros se detienen, ellos cavan. Porque una fuente no aparece en la superficie. Se cava, se busca, se perfora. Y muchas veces se cava en tierra seca, en silencio, sin señales externas. Pero los que llevan los caminos de Dios en el corazón no interpretan el dolor como final, sino como territorio de revelación. El Valle de Lágrimas es el lugar donde se cae la vieja identidad, donde se rompen dependencias, donde se limpia el orgullo, donde se revela el verdadero motivo, donde se fortalece la fe, y es ahí donde nacen las fuentes internas, nuevas convicciones, nuevas capacidades, nueva visión, nueva madurez, nueva autoridad espiritual. Napoleon Hill notó que los hombres que construyeron fortunas monumentales casi siempre pasaron por fracasos devastadores, quiebras, humillaciones, pérdidas, rechazos, pero no se quedaron a vivir en el valle. Lo atravesaron con una pregunta diferente. No, ¿por qué me pasó esto?, sino, ¿para qué me está preparando esto? Y el Salmo 84 muestra que cuando esa es tu postura, algo empieza a cambiar incluso antes de que cambien las circunstancias. Porque aunque el valle siga siendo valle, dentro de ti ya empezó a brotar agua, empezó a brotar entendimiento, empezó a brotar dirección, empezó a brotar una fuerza que no tenías antes. La lluvia que llena los estanques no es solo provisión externa, es revelación, es claridad, es renovación interior, es la confirmación de que no estás caminando solo, de que Dios no te sacó del valle para evitarlo, te está atravesando por él para transformarte. Y aquí está el secreto. La abundancia no nace después del valle, nace dentro del valle. Nace cuando decides no permitir que el dolor te vacíe, sino que te profundice, cuando dejas de huir de los procesos y comienzas a usarlos como taller de construcción interna. Porque el que sale del valle con fuentes internas, sale con una capacidad nueva para sostener lo que viene. Sale con una mentalidad nueva. Sale con una identidad más firme. Después de hablar del valle que se vuelve fuente, el Salmo 84 revela una de las leyes más altas de la vida abundante. Dice en el versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esta frase encierra un principio que rompe con la mentalidad humana común. No dice que irán del problema al poder, no dice que irán del poder al descanso, dice que irán de poder en poder, es decir, no se trata solo de salir del valle, sino de entrar en una dinámica irreversible de expansión. Aquí Dios nos muestra que la vida alineada no es una vida de picos aislados, sino un camino de crecimiento progresivo. Un poder revela el siguiente. Una victoria abre la puerta a otra. Una dimensión de entendimiento da paso a una dimensión mayor. La abundancia verdadera no es un evento, es un estado, es una trayectoria. Napoleon Hill descubrió exactamente este mismo patrón cuando analizó la vida de los grandes constructores de riqueza. Ninguno llegó a la cima de un salto. Todos crecieron por acumulación, por capas, por niveles, por decisiones diarias que, vistas en aislamiento, parecían pequeñas, pero en conjunto construyeron imperios. Él lo llamó el principio del crecimiento organizado. Una mente alineada que ejecuta consistentemente produce expansión inevitable. Irán de poder en poder también revela que el poder no es solo externo. Es interno primero. Poder es claridad. Poder es dominio propio. Poder es dirección. Poder es fe estable. Poder es identidad. Antes de manifestarse en resultados visibles, el poder se establece como estructura interna. Por eso este versículo viene después del valle, porque solo el que transformó el valle en fuente
puede sostener un aumento continuo sin destruirse. Muchas personas quieren subir rápido, pero no quieren ser ensanchadas por dentro. Quieren resultados más grandes que su carácter, influencia más grande que su madurez, provisión más grande que su identidad. Pero Dios no te lleva de milagro en milagro, te lleva de poder en poder. Y el poder incluye capacidad, gobierno interior, visión limpia, mente firme y espíritu estable. Napoleon Hill observó que los hombres que alcanzaron riqueza duradera pasaron por un proceso prolongado de fortalecimiento interno. Aprendieron a controlar sus emociones, a dirigir su pensamiento, a persistir cuando no había resultados, a sostener enfoque cuando no había aplausos. Ese dominio interior fue lo que les permitió después manejar recursos mayores sin colapsar. Irán de poder en poder significa que no vuelves al mismo nivel, que no repites los mismos ciclos, que no te estancas en la misma mentalidad. Significa que cada temporada te deja con más luz que la anterior, más autoridad que antes, más discernimiento, más paz, más dirección, más coherencia entre lo que crees y lo que haces. Y entonces viene la promesa: verán a Dios en Sión. Sión representa el punto más alto de conciencia espiritual, el lugar de comunión, de visión, de gobierno. En términos de Napoleon Hill, es el estado donde la mente entra en sintonía consciente con la inteligencia infinita. En términos bíblicos, es el lugar donde dejas de solo creer en Dios y comienzas a percibirlo operando activamente en tu vida. Ver a Dios en Sión no es solo una experiencia futura, es un estado presente. Es cuando empiezas a notar su dirección en tus decisiones, su favor en tus procesos, su corrección en tus desvíos, su provisión en momentos exactos, su paz gobernando donde antes había ansiedad. Y aquí está lo más poderoso. Solo ven a Dios en Sión los que aceptan el camino de poder en poder. No los que buscan atajos, no los que quieren saltarse los procesos, no los que quieren resultados sin transformación. Lo ven los que permitieron que Dios los fortaleciera por dentro antes de expandirlos por fuera. Porque cuando vas de poder en poder, tu visión cambia, tus deseos se ordenan, tus decisiones se alinean y sin darte cuenta, empiezas a moverte en otra frecuencia. Ya no reaccionas igual, ya no eliges igual, ya no persigues lo mismo, ya no temes igual. Y ese cambio invisible es el que abre la puerta a la abundancia visible. La abundancia exterior es el eco de un crecimiento interior continuo, y ese crecimiento no se detiene cuando decides caminar con Dios. Se acelera, se profundiza, se estabiliza, porque el que va de poder en poder ya no vuelve a ser quien era. Después de revelar el camino de poder en poder, el Salmo 84 llega al corazón del código, a la declaración que ordena todos los valores, todas las prioridades y toda verdadera prosperidad. Dice en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esta frase no es poesía, es jerarquía espiritual, es gobierno interior. Es la base invisible de toda abundancia estable. Aquí el salmista no está rechazando la prosperidad, está revelando su fuente, está diciendo que ningún logro, ninguna posesión, ninguna posición, ningún nivel de éxito externo puede compararse con un solo día alineado con Dios. Porque un día en su presencia reordena la mente. Un día en su presencia limpia los deseos. Un día en su presencia corrige decisiones. Un día en su presencia evita errores que costarían años. Napoleon Hill descubrió que todos los grandes triunfadores tenían algo en común, una definición clara de éxito. No se movían solo por dinero, se movían por propósito, por visión, por un sentido superior. Y cuando el dinero llegaba, llegaba como consecuencia, no como centro. El Salmo 84 revela exactamente esto. Cuando la presencia de Dios es tu prioridad, la provisión deja de ser tu obsesión. Mejor es un día. Significa que hay momentos de alineación que valen más que largas temporadas de acumulación vacía. Porque hay riquezas que suman números, pero restan alma.
Hay logros que inflan la agenda, pero secan el espíritu. Hay abundancia que impresiona afuera, pero desordena por dentro. Y toda prosperidad que te aleja de Dios termina convirtiéndose en escasez, aunque esté rodeada de lujos. El salmista dice algo aún más fuerte: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Es decir, ni siquiera pide el lugar de honor, pide el lugar de cercanía, pide el lugar de dependencia, pide el lugar de acceso. Prefiere estar cerca de la fuente que cómodo en sistemas que producen maldad, confusión y vacío. Y aquí está la contradicción que destruye la mentalidad del mundo. Un solo día en la presencia de Dios tiene más poder para construir abundancia que 1000 días persiguiendo resultados sin alineación. Porque en su presencia se recibe visión, se recibe dirección, se recibe discernimiento, se recibe corrección, se recibe fuerza, se recibe identidad. Y todo eso es lo que después produce decisiones sabias, acciones limpias y resultados sostenibles. Napoleon Hill hablaba de sintonizar la mente con la inteligencia infinita, de entrar en estados de pensamiento donde las ideas correctas fluían, las soluciones aparecían y las oportunidades se ordenaban. El Salmo 84 llama a ese estado: habitar en los atrios de Dios. Es el lugar donde la mente deja de luchar y comienza a escuchar, donde el alma deja de correr y comienza a alinearse. Por eso este versículo no es una invitación religiosa, es una estrategia de vida. Es el entendimiento de que antes de querer más, necesitas estar mejor. Antes de buscar expansión, necesitas orden. Antes de pedir aumento, necesitas presencia. Porque la presencia de Dios no solo consuela, gobierna, dirige, previene, protege, potencia. Un día en su presencia puede salvarte de una decisión que te habría llevado a 10 años de pérdida. Un día en su presencia puede mostrarte una idea que cambie tu rumbo financiero. Un día en su presencia puede sanar una mentalidad que estaba bloqueando tu prosperidad. Un día en su presencia puede reposicionarte interiormente para sostener lo que viene. Y cuando esto se convierte en tu prioridad, algo se acomoda sin que tengas que forzarlo. El dinero deja de ser tu seguridad. Las personas dejan de ser tu identidad. Los resultados dejan de ser tu valor. Dios se vuelve tu centro. Y cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Porque no se trata de tener 1000 días llenos de cosas. Se trata de tener un solo día lleno de Dios. Y ese día, repetido como estilo de vida, produce una abundancia que no se rompe, no se pierde y no te destruye. Después de establecer que un solo día en la presencia de Dios vale más que 1000 lejos de Él, el Salmo da un paso más profundo y revela la naturaleza misma de la fuente. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. En una sola frase, Dios se presenta con dos identidades que gobiernan toda prosperidad verdadera: sol y escudo. Dios es sol. El sol es fuente de vida, de crecimiento, de energía, de dirección y de provisión. Sin sol no hay fruto, sin sol no hay cosecha, sin sol no hay visión clara. El sol revela, alimenta y hace posible todo desarrollo. Decir que Dios es sol es declarar que toda provisión real nace de Él. No solo el dinero, sino las ideas, la creatividad, la fuerza, las oportunidades, la sabiduría y la capacidad de producir. Todo lo que crece en tu vida necesita una fuente. Y esa fuente no es el sistema, no es la economía, no es tu jefe, no es tu pasado. Es Dios. Pero el texto no se detiene ahí. Dice que Dios es también escudo. Y aquí está una de las verdades que muchos ignoran. No hay prosperidad sostenible sin protección. Porque de nada sirve producir si no sabes conservar. De nada sirve crecer si no sabes defender. De nada sirve aumentar si no sabes administrar. El escudo representa cobertura, defensa, límites, discernimiento, corrección y resguardo contra decisiones que destruyen. Napoleon Hill descubrió que muchos hombres lograron riqueza,
pero pocos lograron sostenerla. Los que la sostuvieron tenían no solo visión, sino carácter, no solo ambición, sino disciplina, no solo creatividad, sino control. En términos bíblicos, vivían bajo escudo. Tenían principios que no negociaban, tenían filtros mentales, tenían gobierno interior, y eso los protegía de sí mismos, de malas asociaciones, de impulsos destructivos y de caminos rápidos que terminan en ruina. Dios como sol te impulsa hacia adelante. Dios como escudo te mantiene entero en el camino. El sol expande, el escudo preserva, el sol hace crecer, el escudo evita que te pierdas. Y toda abundancia verdadera necesita ambas fuerzas operando al mismo tiempo. Luego el Salmo declara: gracia y gloria dará Jehová. Primero gracia, después gloria. Primero lo invisible, después lo visible. Primero favor, después fruto. Primero carácter, después resultados. La gracia es la mano de Dios operando en tu interior, abriendo entendimiento, ordenando deseos, posicionándote, conectándote, corrigiéndote, protegiéndote de errores que ni siquiera sabes que ibas a cometer. Napoleon Hill lo llamaba oportunidades invisibles, coincidencias, ideas repentinas, encuentros casuales. La Biblia lo llama gracia, y después viene la gloria. La gloria es la manifestación, es lo que se ve, es el resultado, es el fruto, es la prosperidad tangible, es la expansión, es el impacto, pero el orden nunca se invierte. Cuando se busca gloria sin gracia, se obtiene presión. Cuando se persigue fruto sin raíz, se obtiene desgaste. Cuando se quiere provisión sin protección, se obtiene pérdida. Por eso el texto termina diciendo: no quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí está el canal. La integridad no es solo moralidad, es alineación, es coherencia, es unidad entre lo que crees, lo que hablas y lo que haces. Es caminar sin divisiones internas. Es no vivir una cosa por dentro y otra por fuera. Es permitir que Dios gobierne pensamiento, emoción, palabra y acción. Napoleon Hill observó que los hombres verdaderamente exitosos tenían un código interno. No lo rompían por presión, por dinero ni por miedo. Esa integridad mental era lo que les permitía sostener oportunidades grandes sin sabotearlas. La Biblia revela que esa integridad es precisamente lo que mantiene abierto el flujo del bien. Dios no retiene el bien fluye, pero solo puede fluir por un canal alineado. Cuando hay doblez, el flujo se bloquea. Cuando hay coherencia, el bien circula. Y cuando Dios es sol y escudo en tu vida, comienzas a experimentar una prosperidad que no solo llega, permanece, porque no solo te da lo que necesitas, te protege para no perderlo. No solo te lleva a nuevos niveles, te preserva para sostenerlos. No solo te bendice, te establece. Y ese es el tipo de abundancia que no depende de temporadas, ni de mercados, ni de personas. Depende de una fuente que nunca se apaga y de un escudo que nunca se rompe. Después de declarar que Dios es sol y escudo, el Salmo 84 cierra el código con una afirmación que revela por qué algunos reciben el bien y otros solo lo persiguen. Dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Esta frase es una ley espiritual. No es poesía, no es consuelo, es estructura, es funcionamiento. Es la descripción del canal por donde fluye la abundancia verdadera. Dios no quita el bien. El bien es su naturaleza. El bien es su diseño. El bien es su intención. Si el bien no se manifiesta en una vida, no es porque Dios lo esté reteniendo, es porque el canal está obstruido. Y la Escritura deja claro cuál es el canal limpio: la integridad. Pero la integridad bíblica es mucho más que portarse bien. Integridad viene de entero, completo, sin divisiones. Es cuando lo que piensas, lo que crees, lo que hablas y lo que haces caminan en la misma dirección. Es cuando no hay guerra civil dentro de ti. Es cuando tu mente, tu corazón y tus decisiones responden al mismo gobierno. Napoleon Hill descubrió que una de las principales razones por las que las personas no sostienen el éxito no es la falta de oportunidades, sino el sabotaje interno. Desean una cosa, pero actúan desde otra.
declaran metas, pero viven hábitos contrarios. Buscan prosperidad, pero se mueven desde el miedo, la prisa, la comparación o la carencia. Esa fractura interna rompe el flujo. La Biblia lo expresa con claridad. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No porque Dios lo castigue, sino porque un canal dividido no puede transportar un flujo estable. La integridad restaura la dirección, y cuando la dirección se alinea, el bien circula. Caminar en integridad es ordenar la vida desde adentro. Es decidir que tus valores gobiernan tus decisiones, que tu fe gobierna tus emociones, que tu visión gobierna tus hábitos, que tu palabra gobierna tus actos. Es dejar de vivir por impulsos y comenzar a vivir por principios. Napoleon Hill observó que los grandes constructores de riqueza tenían códigos internos innegociables. No aceptaban tratos que traicionaran su visión. No construían alianzas que contradijeran sus valores. No tomaban decisiones que violentaran su conciencia. Esa integridad mental era su protección más grande, porque los mantenía enfocados, estables y confiables, y eso abría puertas que el talento solo no abre. En términos espirituales, la integridad te convierte en un canal claro, un canal por donde pueden fluir ideas sin distorsión, oportunidades sin auto-boicot, recursos sin destrucción, relaciones sin manipulación, abundancia sin culpa, paz sin miedo. Cuando no hay doblez, no hay fuga. Cuando no hay contradicción interna, no hay sabotaje. Por eso el Salmo no dice, no quitará el bien a los que creen, ni a los que oran, ni a los que desean. Dice, a los que andan. Es un estilo de vida, un caminar, un sistema diario de elecciones alineadas, no momentos de fe. Ritmo de integridad. Y aquí está una verdad que libera. La integridad no te quita oportunidades, te ahorra pérdidas, no te frena, te estabiliza, no te empobrece, te capacita para sostener. Muchas personas logran cosas para las que internamente aún no están listas, y eso las destruye. La integridad te prepara antes de promoverte, porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere que la bendición no te rompa, quiere que no pierdas lo que te da. Quiere que no te desconectes cuando aumentes. Quiere que no te vacíes cuando crezcas. Y la única forma de que el bien no sea quitado es que el canal permanezca limpio. Cuando caminas en integridad, tu prosperidad deja de ser un evento y se convierte en un estado. Deja de depender de rachas y comienza a fluir como principio. Ya no necesitas correr tras el bien. El bien encuentra en ti un lugar donde puede quedarse. Después de revelar que la integridad es el canal por donde fluye el bien, el Salmo 84 cierra con una declaración que sostiene todo el edificio. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aquí no se habla de esfuerzo, no se habla de resultados, no se habla de posesiones, se habla de confianza, porque la confianza no es un complemento de la prosperidad, es su fundamento. La confianza absoluta en Dios es el estado interno donde cesa la guerra, donde termina la ansiedad de controlar, donde se disuelve la obsesión por garantizarlo todo con la mente humana, donde el alma se alinea con una fuente mayor y deja de operar desde el miedo. Y sin este estado, cualquier abundancia externa se vuelve frágil, inestable y agotadora. Napoleon Hill llamó a este estado fe aplicada, no como emoción religiosa, sino como certeza operativa, la convicción interna de que existe una inteligencia superior coordinando circunstancias, abriendo caminos, reorganizando eventos y conectando puntos que la mente consciente no puede ver. Observó que los grandes realizadores no solo trabajaban duro, trabajaban desde una seguridad interna que los mantenía firmes cuando no había resultados visibles. La Biblia lo expresa de forma aún más clara. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso no es el que no tiene problemas, es el que no pierde su centro cuando los tiene. No es el que evita valles, es el que no se quiebra dentro de ellos. No es el que controla todo, es el que descansa en medio del movimiento. La confianza absoluta es lo que permite caminar en integridad sin ansiedad.
Es lo que permite ir de poder en poder sin soberbia. Es lo que permite permanecer en la presencia sin convertirla en herramienta. Es lo que mantiene limpio el canal cuando llegan recursos, influencia, oportunidades y decisiones grandes. Porque cuando no hay confianza, hay manipulación. Cuando no hay confianza, hay prisa. Cuando no hay confianza, hay miedo. Y el miedo siempre contamina las decisiones. Empuja a atajos, provoca alianzas equivocadas, genera hábitos de escasez. Y tarde o temprano, rompe lo que se construyó. Napoleon Hill notó que muchas personas fracasaban no por falta de talento, sino por quiebres internos en momentos de presión, cuando el resultado tardaba, cuando la crítica llegaba, cuando el dinero se tensaba, cuando la incertidumbre aparecía. La diferencia no era la circunstancia, era la confianza. Confiar en Dios no es pasividad, es cooperación. No es dejar de actuar, es actuar sin desesperación. No es esperar milagros sin moverte, es moverte sabiendo que no estás solo en el proceso. Es trabajar con excelencia sin idolatrar el resultado. Es sembrar con disciplina sin exigir control sobre el clima. Confianza absoluta es lo que te permite construir sin quemarte, avanzar sin traicionarte, crecer sin perderte, recibir sin culpa, soltar sin miedo, porque tu identidad ya no depende de lo que tienes, sino de quién te sostiene. Por eso el Salmo no termina prometiendo cosas, termina declarando un estado. Dichoso el hombre que confía. La dicha es plenitud, es paz estable, es seguridad interior, es coherencia, es descanso profundo, es gozo sin condiciones externas. Y desde ese estado, la abundancia deja de ser una persecución y se convierte en consecuencia. Napoleon Hill diría que en este punto, la mente deja de luchar contra la vida y comienza a alinearse con sus leyes. La Biblia revela que en este punto, el alma deja de resistirse a Dios y comienza a fluir con Él. Es el lugar donde ya no construyes solo para llegar, sino para permanecer, porque la confianza absoluta no solo te lleva a la abundancia, te enseña a habitarla. Y cuando confías de verdad, el miedo pierde autoridad. La prisa se debilita, la comparación se apaga, la carencia se desarma y la mente entra en un reposo creativo donde las decisiones se limpian, las relaciones se ordenan y las oportunidades encuentran terreno estable. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es poesía espiritual, es un código. Y todo código, para operar, necesita ser activado. No basta con comprenderlo, no basta con emocionarte, no basta con asentir. La abundancia que revela el Salmo 84 solo se manifiesta cuando estos principios se convierten en forma de vida, en decisiones diarias, en estructura interna. Porque Dios no bendice ideas, bendice caminos, y los caminos se caminan. Activar este código comienza con algo esencial: establecer la presencia de Dios como tu primer punto de referencia cada día. No como un ritual religioso, sino como una alineación consciente. Antes de abrir el teléfono, antes de abrir la agenda, antes de entrar en la mente del mundo, detente, respira, reconoce. Una oración sencilla, pero real: hoy camino contigo. Ese acto coloca tu mente en el lugar correcto, ordena tu emoción y reposiciona tu identidad. Napoleon Hill llamaba a esto sintonizarse con la inteligencia infinita. La Biblia lo llama habitar en sus atrios. Es lo mismo, empezar desde la fuente. El segundo paso es escribir los caminos de Dios en tu corazón de forma intencional. No basta con leer principios de vez en cuando. Deben convertirse en tu diálogo interno. Toma 1 o 2 versículos que hablen de provisión, dirección, favor, propósito. Escríbelos. Léelos en voz alta cada mañana durante 30 días. No como repetición vacía, sino como reprogramación consciente. Hill descubrió que el subconsciente obedece a lo que se repite con emoción. El Salmo enseña que el hombre bienaventurado lleva los caminos de Dios en el corazón. Eso se construye, no se improvisa. El tercer paso es aprender a atravesar los valles con mentalidad de fuente.
Esto es clave. Cada dificultad debe ser tratada como materia prima, no como condena. Cada tensión financiera, cada retraso, cada problema, cada puerta cerrada, debe activar una sola pregunta. ¿Qué fuente quieren hacer aquí? ¿Qué capacidad está siendo formada? ¿Qué estructura interna se está fortaleciendo? Napoleon Hill lo expresó así. Dentro de cada adversidad existe la semilla de un beneficio mayor. El Salmo 84 lo reveló siglos antes. El valle se convierte en manantial cuando el que camina lleva a Dios por fuerza. No huyas del valle, transfórmalo. El cuarto paso es avanzar de poder en poder mediante acción consistente. La fe verdadera no es pasiva, es direccional, es movimiento alineado, es disciplina con sentido. Define acciones pequeñas pero diarias que expresen tu nueva identidad. Estudiar, ordenar, crear, servir, mejorar, sembrar. No te enfoques en resultados rápidos, enfócate en estructura interna. Hill enseñaba acción organizada y persistente. La Biblia habla de caminar. Caminar es progreso sostenido, no saltos emocionales. Cada día una acción que construya el tipo de persona capaz de sostener abundancia. El quinto paso es priorizar la presencia sobre las posesiones. Esto es lo que protege tu prosperidad futura. No negocies tu centro por oportunidades que te desconectan. No cambies profundidad por velocidad. No entregues tu paz por crecimiento aparente. Un día en su presencia vale más que 1000 fuera de ella, porque desde ahí se limpia la motivación, se alinean las decisiones y se conserva la integridad. Si alguna puerta exige que pierdas tu paz, tu ética o tu claridad, no es provisión, es distracción. El sexto paso es caminar en integridad total. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces deben empezar a coincidir. Revisa tus hábitos, revisa tus acuerdos, revisa tus métodos. La integridad no es perfección, es coherencia. Y la coherencia es lo que mantiene abierto el canal. Hill observó que todos los grandes realizadores tenían un código interno que no traicionaban. La Biblia lo confirma. Dios no quita el bien a los que andan en integridad. No es castigo lo que corta el flujo, es desalineación. El séptimo paso es entrenar la confianza absoluta. Cada día conscientemente suelta el control mental. Declara tu confianza, aun cuando no entiendas, aun cuando no veas, aun cuando no sientas. La confianza es un músculo espiritual. Se fortalece cuando eliges descansar sin abandonar la acción, cuando decides obedecer sin garantías visibles, cuando sigues sembrando aunque el terreno esté oscuro. Ahí se establece el fundamento real de la prosperidad. Activar este código no es cambiar lo que tienes, es cambiar desde donde vives. Y cuando cambia el origen, cambia el flujo, cambian las decisiones, cambian las relaciones, cambian las oportunidades, cambia la manera en que el dinero llega, cambia la forma en que los problemas se presentan, cambia la velocidad del crecimiento, cambia la estabilidad. Porque cuando el Salmo 84 deja de ser un texto y se convierte en un sistema interno, tu vida entera empieza a reorganizarse alrededor de Dios. Y ahí, sin perseguirla, la abundancia comienza a encontrarte. Y ahora escucha esto como si no viniera de mí, sino como si estuviera siendo susurrado directamente a tu espíritu. No llegaste a este mensaje por casualidad. No fue el algoritmo, no fue el tiempo libre, no fue una coincidencia. Fue alineación, porque hay momentos en los que Dios no habla a través del trueno, sino a través de una comprensión suave que cae dentro de ti y te dice: es tiempo. Tiempo de soltar viejas formas de vivir. Tiempo de romper acuerdos invisibles con la escasez. Tiempo de dejar de verte pequeño. Tiempo de volver a habitar en la fuente. Hoy no solo escuchaste un salmo, hoy se activó un código. Y un código, cuando es comprendido y aceptado, empieza a reordenar todo desde adentro. Tus pensamientos comienzan a buscar otro nivel. Tus decisiones empiezan a moverse diferente. Tus emociones se aquietan. Tu visión se aclara. Y aunque mañana el mundo siga igual, tú ya no eres el mismo, porque algo dentro de ti volvió a su lugar.
Declaro que desde hoy tu vida empieza a caminar en otro ritmo, que tus valles ya no serán lugares de desgaste, sino territorios de transformación, que donde antes solo veías presión, empezarás a ver preparación, que donde antes sentías retraso, comenzarás a reconocer alineación, que tu mente se abrirá a ideas que antes no veías, que tu corazón se estabilizará en una paz que no depende de resultados inmediatos, que tu casa interior se ordena, que tus decisiones se afinan, que tu camino se aclara, que tu provisión se activa. Declaro que comienzas a ir de poder en poder, de entendimiento en entendimiento, de nivel en nivel, y que la abundancia ya no será algo que persigues, sino una consecuencia de en quién te estás convirtiendo. Porque cuando habitas en Dios, tu vida entera empieza a habitar en provisión. Y ahora quiero que sellen esto conmigo, no como espectadores, sino como participantes. Si este mensaje tocó tu espíritu, si sentiste que algo dentro de ti se acomodó, escribe en los comentarios estas dos palabras: abundancia interior. No es un comentario, es una declaración, es un acuerdo, es un ancla mental. Cada vez que lo escribes, te recuerdas quién eres y desde dónde estás eligiendo vivir. Si este es tu espacio, si este contenido te fortalece, te centra, te eleva, suscríbete ahora. No solo para recibir videos, sino para permanecer en una frecuencia que te recuerda tu identidad. Dale like a este video como señal de alineación y compártelo con alguien que hoy esté en un valle, para que descubra que ese valle puede convertirse en fuente. Y guarda esto en tu corazón. Dios no quita el bien a los que andan en integridad. Él no te está negando nada, te está formando para sostenerlo todo. Que el código del Salmo 84 siga activándose en tu mente, en tus decisiones, en tu camino y en tu destino. Y que a partir de hoy, tu vida comience a dar testimonio silencioso de una verdad. Cuando Dios es tu morada, la abundancia deja de ser un deseo y se convierte en una forma de existir.